Y vamos a ir a Mateo capítulo 6. Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, es el corazón del Sermón del Monte. Y quisiera que reflexionemos por un momento en el engaño de la apariencia. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para hacerse ver. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des limosna, no lo hagas anunciar al son de trompetas, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser admirados. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tus limosnas sean en secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para llamar la atención. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Y saltamos hasta el versículo 16. Cuando ayunes, no pongas cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Agazapado detrás de la vanidad de mi corazón y del tuyo, siempre está el orgullo. Y antes de enfocarme en este párrafo del Sermón del Monte, quisiera darte una definición del orgullo. Es una definición del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, en un contexto en el cual en la iglesia había dos hermanas que no eran cualquier persona, porque habían sido parte del equipo que acompañó a Pablo en la tarea misionera. Una se llamaba Evodia y la otra Síntique, y estaban en peleas allí. Y en ese contexto, que Pablo va a mencionar más adelante, él dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ahora, noten estas dos palabras que él pone en tensión. Por un lado, la palabra humildad. Y el antónimo de humildad para Pablo, él podría haber dicho orgullo, pero él dice la palabra vanagloria. Permítame explicarle, porque es una palabra muy interesante. Está formada por dos palabritas en griego, una es keno, que es vacío, y otra es doxa, donde hay la palabra doxología, que es gloria. Entonces, esencialmente, el orgullo, según Pablo, es vacío de gloria. Es decir, cuando actuamos con orgullo, estamos actuando desde un vacío interior. Puede ser vacío de honra, de afirmación, de validación o valoración, de seguridad, vacío de importancia. Y la idea es, cuando una persona está vacía de honra, vacía de seguridad, es como cuando una persona tiene el estómago vacío. Yo no sé si vos sos más o menos como yo, pero si yo llego a casa y estoy con el estómago vacío y todavía no está la comida lista, ¿qué empezás a hacer? A picotear. Cualquier cosa. Lo que venga a la mano. ¿Por qué? Porque uno tiene hambre. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Si yo no encuentro mi verdadera satisfacción en Dios y en mi relación con Él, actúo siempre desde un corazón vacío, como un estómago vacío.
y picoteo todo el tiempo, y cada conversación, cada cosa que hago, cada foto que posteo, cada discusión en la que participo, todo está enfocado en picotear un poco de valor y de honra para mí. Ahora, en el contexto, Pablo está hablando de dos mujeres, Evodia y Sinti, que es como que están tironeando un pedazo de pan. Las dos tienen hambre de reconocimiento o hambre de tener razón, hambre de validación o de valoración. No sé por qué estaban discutiendo, pero nadie soltaba su pedazo. Y están en esa tensión, y lo que hay detrás de esto es justamente el orgullo. Entonces, esta podría ser la definición paulina del orgullo. El orgullo es el grito desesperado de un corazón vacío. Pénsalo. El orgullo es el grito desesperado de un corazón vacío. Cuando el hombre perdió la gloria de Dios y no encuentra entonces satisfacción en Dios, vive tratando de llenar ese vacío de seguridad, de validez. Y entonces podríamos decir que el orgullo, o que la persona orgullosa, secretamente se autopercibe como vacía de importancia. Cuando ves una persona orgullosa, lo que hay detrás es una persona que secretamente en su interior, él se siente o se percibe vacío de valor, de importancia. Ahora Pablo dice, no hagan nada por orgullo. No operen nunca desde ese vacío. ¿Por qué dice no hagan nada? ¿Saben por qué? Porque literalmente podemos usarlo todo para nuestro ego. Incluso más, te voy a decir. Una persona vacía puede usar cualquier cosa para validarse a sí mismo. Incluso puede llegar a usar a Dios mismo. Y eso es lo que Jesús va a tocar en el Sermón del Monte. Que los religiosos terminan usando a Dios para proyectar una imagen importante de sí mismos delante de la gente. Entonces vamos al pasaje que hemos leído y Jesús empieza con esta palabra: cuídense. Hay otra versión que dice tengan mucho cuidado o guardaos, si estás leyendo una versión antigua. Ahora, esta no es una palabra que Jesús usa por casualidad. Él la usó no para cualquier cosa. Jesús usó la palabra tengan mucho cuidado cuando quería advertir de peligros realmente importantes. Por ejemplo, él usó esta palabra cuando dijo en el Sermón del Monte, tengan mucho cuidado con los falsos profetas. Es la misma palabra. O cuando dijo, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos. Pero acá Jesús usa la misma palabra y carga el otro plato de la balanza como diciendo, ojo, que los verdaderos peligros no son solamente los que están afuera. Porque ahora usa esa palabra para hablar de los peligros de afuera, ahora la usa para hablar de los peligros de adentro. Y dice, ojo, que no todos los peligros están afuera. También hay peligros que nacen desde nuestro propio corazón. Porque los verdaderos estragos del pecado son mucho más sutiles y pueden ir hasta el punto de convertir un acto sagrado en una estúpida actuación simplemente para mostrarme delante de las personas. Escuchen a Martin Lloyd-Jones cómo lo dice. El pecado es tan insistente que me persigue hasta las puertas mismas del cielo. Es tan persistente que aun cuando me acerco a la misma presencia de Dios para adorar, mi egoísmo me está acosando para que yo termine convirtiendo ese momento sagrado en una ridícula simulación. Y entonces yo, que vine a adorar a Dios, me termino adorando a mí mismo. Porque al final el centro soy yo. Y esto es lo que Jesús dice. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para hacerse ver. Ahora, ¿Jesús está denostando la importancia de hacer buenas obras? No.
Él mismo ha dicho en este sermón, un párrafo antes, así alumbre vuestras obras delante de los hombres. Es decir, yo quiero que los hombres vean sus obras, dijo Jesús. Si ustedes son parte de mi reino, si son mis discípulos, yo quiero que ustedes vivan de tal modo que cuando la gente vea sus obras, dé gloria al Padre. Es decir, Jesús tiene claro que la vida de fe es una vida que se vive delante de las personas, no en un monasterio. Entonces Jesús no tiene problema con que los cristianos hagan buenas obras. Eso es lo que más quiere. El problema es que no lo hagamos para hacernos ver. Los fariseos se habían vuelto expertos en convertir cada experiencia espiritual en un contenido viral. Como ellos no tenían redes, ¿cómo pueden viralizar cada cosa buena que hacen? Hoy hay un riesgo tan sutil desde que empezamos a poner luces, cámaras. Y siempre que hay una cámara prendida, usted por más que quiera, estamos en riesgo. Hoy se producen contenidos de intimidad espiritual con el objetivo de hacerlos virales, es decir, intimidad viral. ¿Cómo encaja esto? Jesús dice, esto hacen los fariseos, dice, para hacerse ver. Esta expresión, hacerse ver, en griego, si estaríamos leyendo, obviamente Jesús habló en arameo, pero Mateo lo está escribiendo en griego, usa una sola palabra, que es la palabra teatro, teatralizar. Estamos haciendo una teatralización. Hay un comentarista de arte, un crítico de arte, del siglo XVIII en realidad, y él dice que para disfrutar el teatro, se podría aplicar esto al cine, a la televisión, pero él dice, para disfrutar el teatro hay que tener cierta complicidad con la ingenuidad. Entonces, para disfrutar una escena de teatro o de cine, lo que tengo que hacer es cierta complicidad de ingenuidad e instalarme en un mundo que no es real. Y Jesús, que conocía muy bien el teatro, porque él usa varias palabras, voy a mostrar otras después, sobre el teatro, está diciendo esto. Hay una estúpida ingenuidad en la que nosotros somos cómplices con un submundo, un microclima que creamos en la atmósfera religiosa cuando estamos en un culto, cuando estamos en un lugar como este, o cuando estamos en una multitud adorando al Señor. Se mueven ciertas cosas en nuestras emociones, en nuestros intereses, y no es tan mal que así ocurra, pero hay que tener cuidado con esa burbuja que nosotros creamos. Porque los fariseos creaban esa burbuja simplemente para hacerse ver. Y entonces Jesús toma las 3 coordenadas que tenían que ver con la vida espiritual judía. Él no se está limitando solamente a esto, pero solamente lo usa como ilustración. Y él dice, verso 2, cuando des limosnas. Verso 5, cuando ores. Y verso 16, cuando ayunes. Todo judío que se preciaba de ser una persona fiel a Dios tenía estas 3 disciplinas incorporadas en su vida. Jesús contó de un religioso que estaba orando, 2 fueron al templo a orar, y había un publicano y un fariseo, y el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel otro, porque yo doy limosnas, ayuno 2 veces a la semana, y estaba ahí orando. Así que se podía jactar de que él cumplía todo esto. Por un lado, las limosnas. No está hablando aquí Jesús de las ofrendas públicas y los diezmos que ellos practicaban, que obviamente eran visibles. Cuando un judío iba al templo con un corderito, no lo podía llevar escondido abajo el poncho. Era visible que él traía una ofrenda. Pero está se refiriendo así aquí a la caridad, un gesto de atención y de cuidado al prójimo. Entonces, las limosnas me ponen en contacto con mi prójimo, visibiliza a mi prójimo, me hace consciente de la presencia de mi prójimo. Por otro lado, la oración me hace consciente de Dios. Y por otro lado, el ayuno me hace consciente de mi propia debilidad.
que soy tan débil que necesito un bocado de pan para vivir. Y que así como siento hambre cuando estoy ayunando, así necesito a Dios. Y entonces estas tres dimensiones de la relación con el prójimo, con Dios y conmigo mismo, estaban entrelazadas en la vida cúltica judía. Y Jesús no tiene problema con esto. Jesús no está en contra de esto. Noten que Jesús no dice si oras. No, Él dice cuándo ores. Es decir, Él espera que lo hagas. No es algo ocasional. No dice si llegas a dar alguna limosna. No dice cuando des, porque es algo cotidiano que ellos hacían. O cuando ayunes. Era parte de su vida. Entonces, Jesús da por sentado de que esto es algo que nosotros practicamos. Él no está diciendo dejen de adorar, dejen de ir al templo, dejen de ofrendar, dejen de servir, dejen de ayunar. No. El problema es ¿para qué lo hacemos? Y fíjense que él dice, voy a marcar las veces que lo repite, el verso 1, dice, lo hacen para hacerse ver. Hay otra versión que dice para ser vistos, es la idea. Verso 2 dice, lo hacen para ser admirados. Verso 5 dice, lo hacen para llamar la atención. Y verso 16, lo hacen para mostrar. ¿Se acuerda lo de un corazón vacío que necesita picotear de diferentes cosas para decir, acá estoy? Y aún el culto a Dios le sirve para eso. La discusión de todos los religiosos, que eran tan escrupulosos, era cuánto hay que dar, cuánto hay que ofrendar, cómo hay que ayudar a las personas, a quién tengo que darle, porque si no es judío, ¿estoy obligado a darle o no? O la limosna solamente es para un judío. Yo decía, no, mis prójimos son solamente los que son como yo. Veo que hay gente que cree que el prójimo son los que son como yo. O que piensan como yo. Y después, ¿cuánto hay que orar? ¿Cómo hay que orar? Y discutían. Ellos tenían 9 oraciones que practicaban, aparte de la gran declaración que hacían todos los días, que era como un credo, el Shema judío. Tenían 9 oraciones que hacían, que las repetían a la mañana, a la tarde y a la tardecita, 3 veces al día. ¿Y cuánto hay que ayunar? Al principio, la ley establecía un día anual de ayuno. Después pusieron un día semanal. Y después dijeron, no, para ser más piadosos tenemos que ayunar 2 veces por semana. Y Jesús viene y les patea el tablero y les dice, miren muchachos, la pregunta no es cuánto, cómo, dónde. La pregunta es por qué. Les cambió la pregunta. Si la pregunta es, ¿por qué lo hago? No está diciendo no lo hagas, está diciendo, vos pensá, ¿por qué lo haces? Porque si estoy solamente movido por hacerme ver, eso eran los fariseos. Para el fariseo era más importante la publicación de la obra que la obra en sí mismo. Es muy político esto. Un político en tiempo de campaña va y le inaugura la obra. Todavía no está hecha, pero él ya la inaugura. Entonces está toda la cámara, todo ahí. La inauguran 2 o 3 veces. A lo mejor está sin terminar, pero no importa la obra. Importa promocionar la obra. Entonces el judío, cuando tenía que ofrendar, dice, Señor, hacen sonar las trompetas. Algunos dicen que hacía esto literalmente, que se paraban en una calle y para llamar a los necesitados sonaba la trompeta, y cuando sonaba la trompeta venía la gente y entonces ahí todos se enteraban que él daba. Hay un escritor, un historiador que presenta otra opción, porque las tubas donde ellos ponían las ofrendas eran como unas bocas así por donde entraban las monedas. Ellos no tenían papel billete, usaban monedas, y las monedas entraban por esas troneras que se llamaban las trompetas, porque eran unas bocas así, como un embudo. Y entonces, si usted tiraba una monedita, ¡cling!, dice, este está ofrendando un poquito. Entonces venía el fariseo y se traía todo el cambio. Entonces empezaba, y abría la bolsita y empezaba, y empezaban a sonar las trompetas. Y toda la gente se mirá, todo lo que él da. Y cuando iban a ayudar a alguien, dice, lo hacían para hacerse ver.
Claro, no tenían redes sociales, sino al dar limosna se hubiera sacado una selfie y hubiera subido ahí, acá ayudando a un hermano, ¿viste? Es tan tramposo mi corazón que hasta soy capaz de usar a Dios con tal de quedar bien. Esto es lo que Jesús está advirtiendo. El culto había llegado a ser para ellos algo utilitario. Y dice, cuando orás, estás pensando cómo vas a quedar delante de la gente. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios? Entonces, si mi foco está en lo que la gente va a opinar de mí, automáticamente mi cerebro se desconecta, porque yo empiezo a pensar en Dios, pero cuando empiezo a pensar en la gente, ya no puedo pensar más en el Señor. Se acabó. Entonces, mientras me desconecto de Dios, simplemente convierto eso en un teatro. Y al revés también. Cuando yo estoy satisfecho en Dios, cuando pienso en Él, cuando le adoro, cuando pienso en quién es Él, lo que ha hecho por mí, pienso en atributos, todo lo demás, incluso las personas, y lo que puedan pensar de mí, quedan en un segundo plano. Y Jesús dice, bueno, esto lo hacen porque son hipócritas. Note que Él nunca menciona a los fariseos. Simplemente los describe. Cuando Él dice hipócritas, todos saben a quién se refiere. Ellos son hipócritas, dice, cuando ofrendan, son hipócritas cuando adoran y son hipócritas cuando ayunan. Y la palabra hipócritas, otra vez Jesús va al teatro. La palabra hipócrita, bueno, hipo quiere decir bajo. Si tenés hipotiroidismo, sabes que es, o hipoglucemia, es bajo. Y critas era la máscara. Entonces, un hipócrita es alguien que está debajo de la máscara. Porque en el teatro griego la manera no se maquillaban, ellos simplemente usaban una máscara. Y con la máscara la persona se convertía en un actor. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo no adoren, no sirvan, no ayuden a los necesitados. Háganlo todo. Pero tengan cuidado de no convertirse en actores. Porque el actor que pone la máscara, el hipócrita, el que está detrás de la máscara, ¿qué es el actor? Es alguien que representa un papel que él no es en realidad. Entonces la pregunta es, cuando sirvo, ¿estoy sirviendo yo o el que le quiero hacer creer a los demás que soy? Cuando yo ayudo a una persona, ¿lo estoy haciendo yo o el que quiero construir o una imagen que estoy construyendo? Cuando yo adoro al Señor o cuando ofrendo, ¿lo estoy haciendo yo o el que le quiero hacer creer a los demás que soy? Es muy fácil convertirnos en religiosos. Y el problema es que si nosotros vivimos con un corazón vacío, que no ha encontrado definitivamente su satisfacción en Dios, siempre vamos a estar incompletos. Por eso el hombre, desde que cayó en pecado, se convirtió en un ser totalmente insatisfecho. El hombre, por naturaleza, en su ser insatisfecho, que vive picoteando. Gloria, honra, reconocimiento, dame tu like, dame tus ojos, dame tu atención, dame tu ayuda, dame tu validación, dame tu aceptación, dame la razón. Y por más que el hombre sigue acumulando y teniendo cosas, sigue siendo vacío. Y entonces de pronto llega a un lugar como estos y simplemente todo esto es una cosa más que le sirve para seguir buscando ser alguien. Cuando en realidad todo es al revés. Todo empieza de mi verdadera relación con Cristo. Cuando Él toma el centro de mi vida, de mis pensamientos,
y de mis decisiones. Todo lo demás es religión. Es una historia muy triste. Van Gogh era hijo de un pastor protestante y fue un hombre con un profundo llamado misionero, pero a la vez era un hombre creativo, era artista. Y él se dedicó a la obra misionera siendo muy jovencito. La iglesia de Holanda lo envía como misionero a Bélgica y él va a trabajar entre los mineros. Sin embargo, tuvo una vida muy conflictiva. Sabemos mucho de su vida por las cartas que él escribía a su hermano Theo. Prácticamente lo que sabemos de él es por eso. Y él toda su vida renegó con la hipocresía que veía en la iglesia de Holanda. Ahora ustedes vieron que Jesús dice: no sean como los hipócritas, no sean como los hipócritas. Te pregunto, cuando vos invitas a un amigo a la iglesia, normalmente ¿qué dice la gente? Lo puede usar como excusa, está bien, yo sé eso. Pero normalmente la gente dice no, porque ahí está lleno de... Y usan esa palabra. Porque tal vez conocen gente, a lo mejor no es tu caso, que va los domingos a la iglesia, pero está actuando. Y Van Gogh estaba harto de eso y se va como un misionero. Y resulta que lo vienen a supervisar porque él, para ir a trabajar como los mineros, imagínense, lo mandaban, él tenía que ir vestido como se suponía que tenía que ir un misionero, tenía que ir con galera, con un tipo frac, esos que son como un pingüinito así, y así tenía que entrar a la mina. Y él fue y se vistió como un minero más. Y cuando lo vieron salir todo sucio de la mina de carbón, él quiso identificarse. Le quitaron su responsabilidad de misionero. Tuvo un triste final. Saben que él vendió un solo cuadro en su vida, La Viña Roja. Hoy un cuadro de esto vale millones y millones de dólares. Pero entre las cosas que le criticaban a Van Gogh es que él hacía arte y no hacía el arte del medioevo que ponía motivos religiosos. Entonces le decían: a ver, ¿y dónde está Dios en tu arte? Y esta es su famosa obra, La Noche Estrellada. Y él dijo: bueno, Dios está en los colores amarillos. Dios está en el amarillo. Es decir, si vos ves ahí, Dios está en el cielo. Hay destellos de Dios en la creación. Hay destellos de Dios en el campo. Está Dios en las casitas. Dios está entre el pueblo. Pero miren la iglesia. Dios no está en la iglesia. Eso fue lo que pensó Van Gogh cuando vio la iglesia de su tiempo. Jesús le dijo a una iglesia en el libro de Apocalipsis que le daba náuseas. Le dijo: señores, yo estoy a la puerta, yo estoy afuera. Porque si nosotros convertimos la fe simplemente en un acting, si convertimos nuestra piedad solamente en lo que puede ocurrir dentro de 4 paredes, Dios no tiene nada que hacer acá. Pero si hay algo que queremos como iglesia, a pesar de que tantas veces nos equivocamos, es que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Que aquel lema que tuvo la iglesia en la Reforma, que Dios vuelva a ser Dios, el gran grito era Soli Deo Gloria, es decir, que la gloria vuelva a ser dada al único que la merece. No estamos aquí para otra cosa. Por eso, iglesia, en todo lo que hagamos este año, en nuestro servicio para Dios, en todo esfuerzo que hagamos, algunos lo verán, algunos te lo van a agradecer, otros no te lo van a agradecer, algunos no lo van a ver, otros lo verán. Tu Padre que ve en lo secreto, dijo Jesús, Él te va a recompensar. Entonces hay un motivo por el que trabajamos y por lo que hacemos. Y hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para dar a Dios y solo a Él la gloria. Y si acaso tenés que tomar este momento para decirle: Señor, yo tengo el corazón vacío.
Me doy cuenta que estoy picoteando en la vida para que me valoren, para que me quieran, para que me acepten, para que me den, para que me admiren, para que me atiendan. Y a lo mejor lo que esto está simplemente mostrando es que tengo un corazón vacío. Es el grito de un corazón vacío. Yo te invito a que grites al cielo esta noche. Le digas: Señor, si vos estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Señor, yo quiero vivir para vos. Si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, aquel que vino, que murió por tus pecados, que resucitó y que vive, ese es el primer paso que tenés que dar. Arrepentirte de tus pecados, volverte a Dios y decirle: Señor, te entrego mi vida, ahora quiero vivir para vos. A ti, solamente a ti sea la gloria, Señor, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Perdónanos, Señor, cuántas veces hemos querido picotear de allí, hemos querido robar el crédito, y aún las bendiciones o los dones que nos diste tal vez los usamos simplemente para llenar nuestra necesidad de valor, de sentirnos importantes, de sentirnos mirados. Señor, vos sabes que cada uno de nosotros tiene naturalmente esa tendencia. Por eso el Evangelio nos reorienta y nos llama a vivir para la gloria de Dios. Y Señor, hasta que tú vengas, queremos trabajar, queremos servir para darte a ti y solamente a ti la gloria. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.